Buenas noches, volvemos a sus pantallas en esta nave del tiempo que nos montamos en su día. En este caso no para hablar de personajes, no para hablar de personas, sino que teníamos ganas ya desde hace mucho tiempo de hacer un programa a las fuentes antiguas, a las fuentes que cuando a veces subimos, tanto yo como otros compañeros míos, subimos por el Facebook o en alguna revista y nos llama la atención porque muchas de ellas se han perdido. Aquí vamos a hablar de las fuentes clásicas, muchas de ellas las van a conocer cuando luego hablemos de la fuente de la Peña, de la fuente de en medio, la famosa fuente de en medio que ha desaparecido. Veremos imágenes. Ya les adelanto que vamos a ver una imagen que ustedes no se esperan, pero que bueno, al final del programa ya daremos una sorpresa que creo que les va a encantar. Y sin más dilación, las primeras noticias que tenemos de las fuentes, porque yo no sé si ustedes habrán oído esa copla que decía Aspe con sus fuentes, Elche con su palmeral, Alicante con su puerto, Murcia con su catedral. O sea, desde tiempos muy antiguos, si hubo algo que hizo famoso Aspe, fue la calidad de su agua. Eso es lo que va a hacer que mucha gente de fuera, gente como Álvaro Lardizábal, que de vital importancia para la historia de nuestro pueblo, gente como Agustín Michavila, al que próximamente probablemente también le dedicaremos un programa, gente como Ángel Noguer, el propietario de la finca Quincoces, y gente como José de los Ríos, de la Casica Ríos, es gente que tiene sus orígenes en Aspe, pero que por motivos de trabajo se va fuera, y cuando hay agua buena en Aspe, hay agua de calidad para poder plantar, para poder regar, vuelven a nuestro pueblo, siendo pues los antiguos propietarios, los antiguos ricos, los benefactores de la iglesia, gente como Antonio Sánchez Almodóvar, que ya le dedicamos un programa, también vuelve de Perú, precisamente por la calidad que había en el agua, la calidad del clima de Aspe, y que realmente el agua es lo que les hace ricos. Y entonces, los primeros documentos que tenemos, o los primeros documentos que al menos he encontrado yo, no sé si alguien tendrá documentos más antiguos, pues se remontan prácticamente a la mitad del siglo XVIII, donde tras una inundación, tras una riada, algo que hemos visto hace poco, no aquí en Aspe, que ya hace algo más de tiempo, sino en la Vega Baja, en Orihuela, vemos que de vez en cuando el agua crea destrozos y esos destrozos también hacen que en los cauces pues aparezcan fuentes, aparezcan canales, aparezcan acequias antiguas. En este caso, en nuestro pueblo, ya decimos que en 1750, una de esas riadas en el río Tarafa, porque todas las fuentes de las que vamos a hablar tienen relación con lo que es el río Tarafa. Ahí nos está poniendo Paco unas imágenes, y como vemos, es una supuesta fuente. Este dibujo es de Jaime Huesca, después le hablaremos más de él, porque este programa queremos que sirva de homenaje a este hombre, a este señor que a mí me enseñó muchas de las cosas que yo les cuento ahora. Pues esta fuente es una recreación de una fuente que aparentemente se encontró en el río Tarafa, más o menos entre la Depuradora y Vistalegre, digamos que donde está actualmente la peña de Perceval, la peña la Rafa de Mira Perceval, y más o menos lo que yo he encontrado, lo que me ha dicho mi familia, porque esta finca en un momento dado llegó a ser de Herades, de Antonio Herades, del hijo del tío Catacho. Todavía hoy en día, hoy en el año 2019, todavía queda un pozo que iría a la galería de esta fuente, y esta fuente, ya les digo, estarían más o menos en la Rafa de Perceval. ¿Por qué digo lo de la Rafa de Perceval? Porque Antonio Mira Perceval es muy importante, porque esa finca, antes de ser de Antonio Herades, era de Mira Perceval. Sabemos que había esta galería, sabemos que había una fuente, y aparentemente en 1751 aparecen unos restos en la parte, conforme salimos del pueblo dirección a Quincoces, en la parte izquierda aparecerían los restos de esa fuente que tendría pintado en el interior un personaje romano, que ya lo vemos ahí, que es la recreación que hizo Jaime, y luego que tendría una serie de piedras que luego se utilizan 10 años más tarde para una reforma que se hace en el antiguo hospital de la Caridad, que ya han visto ustedes esa imagen muchas veces. Pues el zócalo debajo, que tiene forma de fuente, serían las piedras que se utilizan. También en la misma época, en el siglo XVIII, más o menos 1750-1760, tenemos también otra fuente con un romano. También vamos a utilizar un dibujo de las recreaciones que hizo Jaime Huesca, porque no la tenemos, que estaría justo en la Plaza Mayor, en el centro de nuestra villa. Si ahora Paco nos pone las imágenes, lo vemos, que sale ahí. Eso sería posterior.
Es una foto de un romano, que es la famosa fuente, que hemos hablado muchas veces, la fuente del medio, la fuente que aparece, que es una foto de Nieves, y que, como decimos, mientras la busca Paco, es una fuente mucho más antigua de lo que en principio se estimaba. Se decía, los documentos que nosotros tenemos es que era una fuente de 8 caños, de esas no tenemos imágenes, y que posteriormente se traslada. De la que sí que tenemos imágenes, ahora lo veremos, es de la fuente que, como decíamos, de 1761, que estaba situada justo en el centro de la plaza. Esa fuente después se va a trasladar en frente de la Ancara, la va a trasladar Ceferino Sánchez Almodóvar. Ceferino Sánchez Almodóvar, a que también se le dedica una copla, porque muchas de las noticias que nosotros tenemos, aparte de documentos, nos vienen a través de las coplas, que decía: Ceferino Sánchez con su bigote ha puesto una fuente con picaporte, una fuente muy bonita donde se pasean las señoritas, una fuente con chorrito donde parece que están mirando los señoritos, y la fuente de en medio donde se pasean los caballeros. Los caballeros se ponían y los chicos solteros se sentaban alrededor, y las mozuelas de entonces daban vueltas a la plaza, a las otras 4 fuentes que también pone Ceferino Sánchez en 1896, y que son las que dan nombre a la fuente y que nos sirven también para saber las costumbres de la época. Después pondremos al final, ya les digo que vamos a poner el vídeo íntegro de Jaime Huesca, pero que ya les digo que vamos a utilizar muchas de sus esquemas, de sus dibujos, unos dibujos que me enseñó a mí. De hecho, el vídeo que vamos a poner a continuación me lo enseñó, me lo regaló él a mí, lo vamos a utilizar hoy. Hace mucho tiempo que creo que no se pone en la televisión, y nos va a ilustrar perfectamente, no se preocupen, de todo lo que yo les estoy diciendo. Y luego, pues sin duda la más conocida, la que ha llegado hasta nuestra época, que es la Fuente de la Peña, que esa fuente pues la tenemos hoy en día, que la podemos ver, y que sin embargo tiene una historia también mucho más antigua, al igual que las otras, por la localización. En los últimos días yo he hablado tanto en las redes como en algún sitio. Aquí, esa que vemos ahora es cuando se cambia la Fuente de la Peña donde estaba, se pone en la calle, entre la calle San Pedro y la calle San José, en la casa que hoy es de Leopoldo, y se traslada, aquí estamos viendo unas imágenes de Jaime. Y justo en esta casa, que es la casa, a ver si se puede ampliar, lo vemos, en esta casa donde pasa ahora que ese señor, es donde estaba la Fuente de la Peña. Solo estuvo 7 años, desde 1868 hasta 1871 por ahí, porque al ver, si se fijan, en la imagen que está poniendo ahora Paco, hay unos escalones que había que bajar, o sea, justo donde está la acera ahora, había que bajar. Eso que es lo que pasaba, que cuando llovía se creaba muy mal olor, porque ahí se rebalsaba el agua, por lo tanto se vuelve a poner la fuente en su lugar original. Y ahora, si nos pone Paco las fotos de la fuente, les cuento un poquito la historia de la fuente. Los primeros datos que tenemos de esa fuente es también en 1761, donde aparece con el nombre, ahí la tenemos. Esta fuente desde luego es posterior, porque esta fuente será la de 1868, pero es muy parecida. Así que me gustaría que se fijaran en el detalle de que ahí ya no están los grifos. Luego en la reforma sí que se verán, pero se respeta la reforma. Cuando veamos las fotos más recientes, se respeta lo que es el original, incluso con el letrero. Pues como les decía, esta fuente 1800, ¿lo ven? Ahí en la reforma, esta foto, ya la reforma actual, esta foto es hoy en día. Esta foto pues, se puede haber hecho perfectamente la semana pasada o hoy mismo. Pues esta foto aparece con el nombre de Fuente del Calvario. ¿Por qué Fuente del Calvario? Porque como hemos descubierto, o ha descubierto Gonzalo Martínez Español recientemente, el Castillo del Calvario realmente estaba enfrente de lo que es esa fuente, y los banquicos, las antiguas escalericas que subían al Calvario antiguo, que estarían pues prácticamente a la derecha, por la zona donde ustedes ven ahora, por esa zona que se ven al final. Lo vemos aquí en movimiento la fuente. Estas imágenes son de prácticamente 1970 y poco. Ahí lo vemos antes de la reforma. Yo ya les digo que no se pierdan el vídeo, porque aparte de las fuentes vamos a ver imágenes del pueblo de hace 30 años, que la verdad es que a mí, cuando lo he visto esta tarde preparando el programa, me ha impresionado muchísimo. Pues ya les digo, en 1840
aparece ya esta fuente con el nombre del Calvario. Le perdemos la pista, ya no es hasta 1868 cuando la volvemos a recuperar. En este caso ya es cuando la inauguración, donde se le pone el nombre de Fuente Nueva del Progreso. Si ahora vemos una foto ampliada de dentro, todavía se ve, lo pueden ver ustedes si van. A día de hoy pone la fecha de inauguración y pone Fuente Nueva. En el centro, que ahora está prácticamente borrado, pero si se fijan, lo ven ahí, desde aquí a lo mejor no se aprecia mucho. Pero justo en el centro ponía antes el Progreso y ahora pone inaugurada, con lo cual se queda el nombre de Fuente Nueva. Sin embargo, a nuestros días, y ya aparecen muchos documentos antiguos, siempre la vamos a conocer con la fuente, con el nombre de Fuente de la Peña. Y yo sí que me gustaría que hicieran el esfuerzo de imaginarse cómo era la fuente totalmente, porque esto lo vamos a ver en los diferentes sitios, en las diferentes fuentes del pueblo. Aparte de para beber las personas, aparte de los grifos que era para beber personas, también tenían unos abrevaderos que servía para que el ganado, yo la conocí porque mi abuelo, como ustedes saben, era cabrero, y yo lo conocí cuando habían cabras, que todavía hay, pues alrededor, si ahora se amplía la imagen, lo veremos que en la parte de detrás eran los abrevaderos para que bebieran en este caso los animales. Ahí estaba la posada, también para que bebieran los caballos, las bestias de carga. Y eso lo vamos a ver en los tres sitios. Luego también la veremos en la fuente del Puente del Baño, que también ahora lo han quitado, pero si se acuerdan ustedes, cuando estaba el matadero, también había una fuente y había un abrevadero para las caballerizas. En el hondo de las fuentes, la fuente que había antiguamente, lo mismo, tenía un grifo para personas y luego los abrevaderos para caballerizas. En el caso del hondo de las fuentes, detrás estaría el retiro, que el retiro realmente lo que significa era donde los ganaderos, la gente que venía del pueblo, tenía que cruzar dos puentes para llegar a Aspe, y ahí es donde dejaban, digamos, aparcados sus ganados, fuera de vacas, fuera de bestias de carga, fuera de cabras, de lo que fuera. El ganado se quedaba allí pastando, tenían su agua para beber, estaban bien atendidos, y eran los propietarios, los pastores, los que entraban al pueblo para las diferentes negociaciones. En la carretera Alicante, que luego hablaremos de la fuente de la calle de la Cruz, lo mismo. Había una fuente, y que es donde se dejaba el ganado, y los propietarios pues eran los que entraban a hacer negocios. Si continuamos, nos vuelve a aparecer ya otra fuente, otra nueva fuente, en este caso ya un poco más tarde, en el año 1872, que son las fuentes de la calle La Cruz y la fuente de la calle Virgen de las Nieves. La fuente de la calle La Cruz, encontramos una foto, a ver si la encuentra Paco. Sí, creo es esa, que ahí la verán. Esto estaría lo que se ve al fondo, a la derecha está la fuente, la fábrica que había allí, que ahora no está, que era allí una casa, y eso sería dirección, imagínense que si siguiéramos veríamos el mercado. O sea, la cruz estaría realmente delante de nosotros, ¿no? Esto estaría hecho prácticamente desde donde está el templete de la Santa Cruz, en dirección hacia el centro, hacia donde está el mercado. Esta fuente, como ven, es muy parecida a la de la Fuente de la Peña. En este caso solo tenía un caño, pero la forma es muy parecida, todas se van a parecer mucho. De hecho, una gran fuente de información, nunca mejor dicho, es la que nos llega a nosotros a través de Manuel Cremades, a través de Manolico el Cantero, porque realmente él es hijo de canteros, es nieto de canteros, es bisnieto de canteros, y muchas de estas fuentes las hace su abuelo. Por eso cuando él escribe su libro tenía información de primera mano, aparte que él también realizó varias obras de canterería, y realmente él en este tema estaba muy informado. Pues aparte de esta de la calle de la Cruz, que también se conocía como Fuente de la Libertad, o Fuente del Camino de los... esta fuente que estamos viendo, Fuente de la Libertad o Fuente del Camino de los Molinos. Fuente del Camino de los Molinos porque, como decíamos antes, si siguiéramos en dirección a la carretera Alicante, nos encontraríamos la salida al pueblo. De hecho, las cruces son cruces de término, es lo que marcaba al final del pueblo, y lo que se encontraban las caballerizas y la gente que venía, pues es esto, un abrevadero para animales y para beber. En este caso era conocida como Fuente del Camino de los Molinos. Ahora, aunque nosotros ya no llegamos, por lo menos yo no he llegado a conocerla, porque estas fuentes se desmontaron en 1960, la conoceríamos como Fuente de la calle de la Cruz. ¿Por qué se desmontan las fuentes? Ahí tenemos que remontarnos un poco más. En realidad es el doctor Calatayud, el Francisco Calatayud, el que piensa en llevar el agua potable
a domicilio. Sí que es cierto que anteriormente Severino Sánchez Almodóvar, el mismo de la Fuente del Medio, que a veces a lo largo de la tarde, a lo largo de la noche encontramos esa foto, sí que es cierto que en 1896 se gasta mucho dinero en sacar el agua del centro del pueblo, de la plaza, y llevarla a otras fuentes, pero esto no podría llamarse como agua a domicilio. Simplemente lo que hizo fue llevar agua a otras fuentes como estas que estamos viendo, aunque fueran posteriores. Y el que realmente tiene la idea de llevar agua a domicilio, es decir, que nosotros abramos el grifo en nuestras casas, es el doctor Calatayud en 1930, y eso no se termina, no es completo hasta prácticamente 1960, que es cuando ya prácticamente todas las casas tienen su grifo. De hecho, a mí me han contado anécdotas, gente mayor, mis abuelos, amigos de mis abuelos, que había calles que solo tenía un propietario. Es como cuando empezaron los televisores o cuando empezaron los teléfonos. Solo tenía un vecino en la calle, tenía un grifo, algún vecino pudiente, y todos los demás aprovechaban para ir a esa casa para coger agua de ese vecino, con la consiguiente bronca que había veces de que el vecino se cansaba de que a deshoras pues fueran a molestarle. Pero bueno, esa situación del agua ustedes no la han vivido, pero seguramente lo que yo estoy diciendo les recordará cuando llegaron los primeros teléfonos, que no todo el mundo teníamos teléfono en casa, cuando llegaron los primeros televisores, cuando llegaron los primeros vídeos y cuando llegaron las primeras novedades, que sobre todo en los pisos, sobre todo en las casas donde hay mucha gente, pues íbamos a este vecino que tenía. Si seguimos, también de esta época hay otra fuente que no hemos podido encontrar foto, tenemos que recurrir otra vez al vídeo de Jaime Huesca, que estaba en la calle Virgen de las Nieves, estaba en la replaceta que hay entre lo que era la tienda del Festivo y la casa de Mira que hace en una esquina, que todavía a día de hoy hay una replaceta. Y esa fuente, ahí la tenemos, esa fuente, si ven, ese es el dibujo que hace Jaime Huesca. Pues se llama Fuente de la Democracia, es el nombre que se le pone, más o menos tiene es por los mismos años que se reinaugura la Fuente de la Peña, que se hace la fuente de la calle Alicante, es decir, en 1870, y esta fuente, aparte de la democracia, del nombre de la democracia, popularmente se la conoce como la Fuente de Don Luis. La Fuente de Don Luis, ¿por qué? Porque en la casa de al lado, donde hay en las imágenes que verán luego ustedes, se ve cuando tenía la tienda La Festiva, pero esa casa anteriormente era de Don Luis Díez. Luis Díez, que era un sacerdote conocido popularmente como Luis Lana, Don Luis Lana, pues por eso, en referencia o en deferencia a este sacerdote, que fue un sacerdote, por cierto, muy querido en nuestro pueblo, se le pone el nombre de la fuente. Al igual que pasa con la fuente de la calle La Cruz, esta fuente desaparece en 1960 por los motivos que hemos dicho, que en esos transcursos llega el agua a domicilio. Es cierto que, por lo menos en Aspe, esas cañerías de esas fuentes, por motivos de insalubridad, crean problemas. De hecho, el último gran problema que hubo en Aspe en 1946, creo recordar, que aparece el tifus, pues hubo gente que la verdad es que lo pasó muy mal, gente que yo he conocido, gente que conozco y que me dicen, Jaime, una vez lo entrevistamos a Jaime el de la farmacia, que era el encargado hace no tanto tiempo de analizar estas fuentes, y recuerda ese día porque él lo pasó muy mal, él cayó enfermo y lo pasó muy mal, y como esa epidemia de 1946, pues anteriormente hubo muchas, por lo cual se determina que el agua tiene que ser un bien para todos, hay que llevar el agua a domicilio, y estas fuentes que pueden llegar a ser peligrosas, pues quitarlas. Esa es la razón por la que se perdieron. Es cierto que las podían haber dejado, como está la Fuente de la Peña, como ornamenta, pero bueno, se han perdido, y gracias al trabajo que, como estamos diciendo, gente como Gonzalo Martínez Español, gente como David Olivares o yo mismo, pues intentamos recuperar esas fotos. Hay otra fuente, un poco más tardía, en este caso 1887, que es la Fuente de San Cayetano, que la Fuente de San Cayetano, al igual que las demás, ahí lo vemos. Esta foto es la segunda fuente, ¿no? Porque antes que esta había una más antigua, que evidentemente tampoco hay fotos. Estas fotos son del Recovero, son las fotos que le dejó el Recovero a Jaime para hacer el reportaje, y que ahora prácticamente se han perdido, porque yo intenté
con los dueños que me decían que las tenían guardadas, y hasta el día de hoy pues estoy esperando a ver si me las vuelven a dejar. Pues antes de esta, a ver si nos puede poner Paco las imágenes, hay otra fuente que hace Jaime, y que, como verán, si la encontramos, era prácticamente igual que la fuente de la Peña, y era prácticamente igual que la fuente de la calle Virgen de las Nieves, es decir, con mármol de Aspe, mármol del jaspe de Aspe, y con una forma muy parecida a las que hemos visto. Ahí lo vemos, y si se fijan, bueno, esta es la de la calle La Cruz, pero bueno, nos sirve igual. Si se fijan, detrás, como igual que ocurre en la Fuente de la Peña, hay un abrevadero que servía precisamente para lo que estamos hablando de las bestias, de los animales que vivieran al igual que las personas. Eso también es uno de los motivos. Esta es la de la calle San Cayetano, que si se fijan, es la misma imagen, es la misma fuente, muy parecida. Lo único que cambia es el número de caños, pero ya ven que tiene el abrevadero para las personas y detrás para las bestias. Aquí sí que se ve bien, porque prácticamente desde que hizo Jaime el reportaje hasta hoy en día, prácticamente es el antiguo horno y está prácticamente igual, o sea que no es difícil imaginar cómo eran. Y luego, otra fuente que crea mucha polémica cada vez que hablamos de ellas, es la fuente de Bañuls, la fuente que estaba en el parque de Doctor Calatayud, que a ver si Paco nos puede poner alguna de las imágenes, y les voy explicando. Esa fuente, la fuente de Bañuls, aquí la tenemos. Está en el parque prácticamente en los años 50, estas fotos son de los años 50, y en 1954 se decide cambiar. ¿Por qué 1954? Pues bueno, pues porque en 1956 va a venir la Virgen, es la coronación de la Virgen. La coronación, como dijimos en el programa de la coronación, se decide o se piensa en hacer 4 años antes, y entonces la idea que a mí me han contado gente que yo he podido hablar con ellas, la idea era que en el lugar donde estaba esta fuente se pusiera un templete para la música, o sea, para las fiestas, para las verbenas con motivo de la coronación, pues que se pusiera eso, un templete para que los músicos, un templete estilo al que hay en la glorieta de Novelda, pues más o menos se quiso copiar aquello, y por lo tanto esta fuente se desestima. Si se fijan, a ver si Paco nos puede poner alguna otra imagen, de la parte, aquí la vemos, ahí al final el mercado, esta foto es de 1954, y esta foto casualmente por detrás, lo que pasa que no he podido escanearlo, no se lo he podido enseñar, detrás, la persona que me dio a mí esta foto, hay una dirección en italiano, que al parecer alguien de Italia estuvo aquí en Aspe y la mandó a Milán, y luego esa foto volvió, o sea que tuvo que ser una persona importante de Aspe, que vivió durante un tiempo en Italia, que se carteaba con alguien de aquí de Aspe y que la trajo, y por lo tanto esa foto sabemos que es anterior a 1954, aunque la carta que hay detrás pone esa fecha, y que esta fuente después se va a llevar al parque infantil, donde está el mercado de abastos, o sea, se lleva prácticamente unos 200 metros más para allá, porque ahí si se fijan ustedes, a la izquierda tenemos el mercado, y lo que es ahora el parque infantil. Hay otra foto que ahora a ver si la pone Paco, lo veremos mejor, ahí es donde está durante 2 años. Luego sí que es cierto que en el año 1956, no sé por qué, porque lo desconozco, no se hace el original, lo que tenía pensado hacer, el templete. Esta también es la parte de Bañuls, y si se fijan, la parte de arriba, lo que desaparece es la parte de abajo, donde están los leones, donde está todo lo demás, es muy parecida a la Fuente Luceros, porque es de la Fuente Luceros de Alicante, porque es del mismo autor, pero la parte de arriba es la fuente que tenemos todavía en el parque, que tiene mucho simbolismo, faltan muchas piezas, pero en principio parece que sea San Juan, con el niño Jesús subiéndolo, y en fin, y alguno de los... Esto, aquí es lo que decíamos antes, esta foto es la misma, lo veis que es la misma. Y si se fijan enfrente, son las casas, que creo que todavía queda una, que quedarían en el parque infantil. Esto es en el parque infantil. Ahí estuvo solo muy pocos años, estuvo hasta que se destruyó. Decía que era polémica porque hay gente que dice que están en casa de un particular, en un campo de un particular. Yo no lo sé, a mí también me lo han dicho, yo no la he visto, porque oficialmente se destruye lo que es el pedestal, se destruye lo que es
lo que es los abrevaderos, los 4 abrevaderos que tiene, y por lo tanto, si es cierto eso de que la tiene un particular, es muy difícil demostrar, es muy difícil decirle que la traiga, porque realmente esa fuente ya está oficialmente destruida, ¿no? Y por tanto ya es imposible. No sabemos qué es lo que se destruyó, porque yo no estaba, pero en cualquier caso sí que decirles que por mucho que digan gente que quieren luchar y que quieren ver y que quieren... Es imposible que esa fuente vuelva, porque ya les digo, oficialmente está destruida, y probablemente el que se la llevó, o el que sí es que se la llevó alguien, o el que la compró, o lo que sea una reconstrucción y que no tiene nada que ver con esto, y realmente sería muy, muy difícil. Y bueno, yo también quería haber hablado de las fuentes del extrarradio, las fuentes como fuentes de la RFICA, pero yo creo que sería ya mucha información y que lo vamos a hacer en 2 partes, al mes que viene, como queremos hacer este programa una vez al mes, hacer una segunda parte de este programa, hacer una segunda parte de las fuentes, y en este caso pues hablar de la fuente de la gota, hablar de la RFICA, hablar de la fuente del hermano, la fuente del Gilo, o sea, todas esas fuentes que como decía, fueron fuente, nunca mejor dicho, fuente de riqueza, y que son lo que nos dio fama a nuestro pueblo, ¿no? Porque muchas de las historias que yo cuento, pues al final, no quitar la imagen porque así aprovecho para hablar de ellas. Al final, lo que decíamos, el agua fue lo que nos hizo florecer en el pueblo de Aspe a finales del siglo XIX, es decir, en 1890, que es lo que vamos a hablar ahora. Ahora, Paco, si nos pones otra vez las imágenes que acabas de poner. Pues si se fijan, esto es complicado. Hablamos antes de Ceferino Sánchez Almodóvar, que fue uno de los precursores, una de las personas que aparte fue presidente de la mina, aparte de ser alcalde, aparte de ser, creo que llegó a ser incluso presidente del casino. De hecho, en 1894, que es cuando él entra, creo que acaba de dejar de ser presidente del casino y es elegido alcalde. Pues si se fijan en esa foto, ahora luego Paco nos pondrá la foto sin ampliar, porque la hemos ampliado, porque entre la multitud, justo donde está, a ver si se sitúan, se ve a la izquierda un arco, al lado lo que es la casa de Boronat, que todavía se ve, pues un árbol, pues justo ahí se ve la fuente antigua. Esa fuente es la que traslada a Ceferino Sánchez Almodóvar, ahí, no, al otro lado, en el otro lado. Ahora queda justo, sí, déjalo ahí, queda justo en el centro, se ve ahí una sombra blanca en medio, pues eso sería la fuente. Esta fuente trajo polémica en 1896, porque como he contado yo muchas veces, y han contado por ahí la vemos, esta sería la imagen real del Domingo de Ramos en 1884. Pues esa es la fuente que cambia a Ceferino Sánchez Almodóvar, él la pasa luego al medio, que va a ser la otra foto que... No, déjamela, Paco, que quiero contar esta historia. Esa fuente sería la anterior, esa fuente estaría, si se fijan, en el edificio que hay ahí, la iglesia la teníamos en primer término, enfrente tendríamos el Palacio de Altamira, que era la casa donde vivía Antonio Sánchez Almodóvar y su hermano Ceferino, su hermano pequeño, que es el que llega a ser alcalde y presidente del casino, y llega a también ser presidente de una de las sociedades mineras, que hablaremos el día que tratemos las fuentes del exterior, y que es un hombre que va a estar muy preocupado por el agua. Es cierto que él empieza mal, él empieza su alcaldía muy mal, en el sentido de que en 1894, justo cuando él entra, se crea aquí en la plaza un motín, que se conoce como lo de Aspe, la gente estaba pasando mucha hambre, habían enfrentamientos políticos entre carlistas o antiguos carlistas y los progresistas. Y en el caso de la familia de los Sánchez Almodóvar, el hermano mayor, Antonio Sánchez Almodóvar, que es el que hicimos el programa del vino, el dueño de Vista Alegre, era progresista, dos de sus hermanos, tanto el sacerdote, el sochantre, Francisco, como Ceferino, como Mariano, eran carlistas. De hecho en 1876 tienen que hacer un juramento de que renuncian al carlismo y aceptan al nuevo rey, en este caso Alfonso XII. Y el problema viene porque Ceferino Sánchez Almodóvar, el que da nombre a esta fuente, el que pone esta fuente, tenía un pasado carlista, y él pasa, al morir su hermano, lo buscan, lo llaman para que sea el representante en Aspe de lo que es el Partido Progresista.
mucha gente que de aquí de Aspe, que era más progresista o llevaba más tiempo con él, no lo entienden y entonces aprovechan una de las fiestas de 1894, de las fiestas de la Virgen, para tocar que se cante el himno de Riesgo, un himno político, y se crea un motín, porque decimos, la gente del pueblo no tiene culpa de nada, sino que simplemente tenían hambre y aprovecharon lo que estaba pasando para asaltar el edificio de consumo, para apedrear la casa que se ve ahí, la casa de Ceferino Sánchez Almodóvar, y en fin, que fue un alcalde que tuvo un mal comienzo. Lo cierto es verdad que aparte del agua, aparte de gastarse 6.000 pesetas, que era un pastizal para la época, en cambiar esa fuente y llevar el agua potable a otras fuentes, que son las que hemos hablado antes, la fuente de la calle de la Cruz, la fuente de la fuente de la calle Virgen de las Nieves, la fuente de San Cayetano. Hay más fuentes que luego la verán en el reportaje que les vamos a dar paso a continuación, como en lo que era la antigua ermita de la Concepción, como en la plaza de San Rafael, como en la plaza de San Juan. Son fuentes que llegan después, pero que tienen su origen en lo que hizo este señor de llevar el agua a esos rincones para que la gente no tuviera que ir andar tanto como hacían en la plaza. Y aparte por del agua fue un señor que trajo lo que es el telégrafo, la luz, acuérdense el programa de Luis Gumiel, que era primo segundo de Ceferino Sánchez Almodóvar. De hecho, Luis Gumiel, como si recordarán, se marcha a París, a la oficina que esta familia, que sus primos tenían en París, que es donde conoce por lo que es la luz eléctrica, donde conoce el cinematógrafo, y que tiene el apoyo precisamente de este señor, de Ceferino Sánchez Almodóvar, que al final pues pasa a la historia como uno de los alcaldes progresistas que más hizo, ¿no? Ya decimos que en 3 años se preocupó del agua, de llevar agua a todo el pueblo, se preocupó de la luz eléctrica, de que en Aspe hubiera luz eléctrica, y se preocupó de telégrafos. O sea, creo que al final su bagaje es bueno. Y si me pones ahora la otra fuente que queda la otra foto que la has puesto antes, esta foto, por cierto, la ha coloreado bueno, todos ustedes saben quién lo ha hecho, y a ver si me la puedes ampliar, Paco, si te lo agradezco, si me lo puedes, aunque no aparezca yo. Y bueno, y esta es la conocida fuente del medio, es la famosa copla que hemos dicho antes, don Ceferino Sánchez con su bigote. Como vemos, no se puede apreciar, si se puede ampliar un poco, vemos que están sentados hombres, que es lo que decíamos antes. Y aquí es donde se sentaban los chicos, los solteros, y veían pasar las mozuelas, y las mozuelas que estaban casaderas, pues aprovechaban para pasearse por la plaza, para que precisamente estos señores, estos hijos de gente pudiente, pues las vieran y ahí se fueran concertando lo que eran los matrimonios. Esta fuente, por cierto, es de Nieves. Esta foto nos la facilita nuestra compañera Nieves, la directora nuestra, y en fin, creo que es una de las joyas. Hay quien dice que las dos fotos estas, a ver si Paco nos las puede poner. ¿Puedes ponerme las dos fotos, una y la otra, la de la casa de las dos fuentes? Pues se dicen que son las más antiguas. Aprovecho que estoy yo en imagen y tengo la otra. Si se fijan en los árboles, tienen un grosor muy parecido. La foto primera, que es de Riquelme, estaba fechada, por detrás pone que era de 1884, con lo cual eso puede servir para ver de cuánto tiempo, porque los árboles son los mismos que tenemos ahora en la plaza, ya se lo digo yo, que son los mismos, y por lo tanto son 11 árboles, siempre han sido 11, y que por lo tanto esas dos fotos sirvieron para calcular los años de la foto. El cálculo es fácil, esos árboles pueden tener ahí en esas fotos 2 años, 3 años, por lo tanto, si esa foto es de 1884, pues sería más o menos 1880 cuando se empezaron a plantar. Ya decimos que uno de los que los plantaron hemos hablado antes, fue Mira Perceval, y en fin, que ahí está. Pues nada. Yo creo que antes de despedirnos hoy, dejarles con la sorpresa que le teníamos preparada. Le vamos a poner íntegro el vídeo de Jaime Huesca, donde les va a contar mejor que yo, donde les va a contar el estudio que él hizo en su día, con los dibujos. Ustedes saben que él era dibujante. Y por mi parte, yo sí te pediría, Paco, antes de que dieras paso al vídeo, que nos pusieras una imagen de Jaime, si la tenemos, porque este programa, hoy, yo se lo quiero dedicar a la figura de Jaime Huesca, un hombre que a mí particularmente me enseñó mucho, un hombre que cada vez que lo hemos recordado, con quien hemos hablado, la gente le tenía mucho cariño,
y que hoy el LASPE ayer y hoy, un programa que es una imitación, ahí lo tenemos, es una imitación, realmente cuando la gente me dice sobre todo en el Facebook, ¿qué tú copias? Pues bueno, pues una de las personas a las que yo copio, una de las personas a las que admiro, fue que Jaime Huesca, con quien tuve la suerte de comer prácticamente casi a diario en un bar conocido de al lado de casa de mi padre, en el Rincón Gallego, y que desde aquí quiero rendirle homenaje hoy, en esta nueva etapa que empezamos del LASPE ayer y hoy, que el primer programa que hacemos, el primer programa que empezamos, sea pues a uno de mis maestros. Les digo lo de siempre, yo espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo preparándolo, y les dejo con una sorpresa, no se la pierdan, no hagan zapping, se lo recomiendo, porque lo van a disfrutar. Muy buenas noches.